Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. ¿Sale gratis mentir? ¿O estamos ante la mentira más cara de la historia? CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump. Así terminaba la noche electoral en el año 2020 en Estados Unidos, con Joe Biden como nuevo presidente. Pennsylvania and its 20 electoral votes. And that means we can Okay, we have an announcement to make. Joe Biden is president-elect. Todas las cadenas, incluida Fox News, contaban aquello. Biden había ganado las elecciones. With this victory, Kamala Harris is set to become the first woman and the first Y aquella person era of color la verdad de la noche electoral. Biden, nuevo presidente americano. will become the 46th president of the United Pero States. aquella noche pasaron muchas cosas también y empezó a gestarse la que puede terminar siendo la mentira más cara de la historia. Aquella noche, las cadenas americanas decían: ha ganado Joe Biden, ha perdido Donald Trump. Y Donald Trump decía no. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a Decía, sudden it was just called estábamos off. preparados The results para tonight celebrar, have been pero phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and estábamos just preparados para celebrate salir y something decir: that was so hemos beautiful, ganado. so good, such a vote, such a success. Pero The citizens of this country. no. Fox News alert. Fox News era la primera en decir que Trump había perdido las elecciones. Fox, el canal más conservador, más cercano a Donald Trump, decía: Donald Trump había perdido aquellas elecciones. Y lo que ocurría inmediatamente después empezaba a gestar aquella gran mentira. 2 días después, Fox News se hundía en audiencia. 2 días después, las audiencias de Fox se desplomaban y se iban a canales todavía más conservadores. Aumentaban los ratings de Newsmax y de One America Network. Eran cadenas ultraconservadoras. Y los ejecutivos de Fox News, que han contado la verdad del resultado electoral, que han contado que Trump acaba de perder las elecciones, empiezan a cruzar emails. Ahora esos emails se han hecho públicos, hoy, en los que dicen cosas como: hemos trabajado muy duro para tener lo que tenemos, me enerva que la audiencia se esté marchando, me enerva esto. Y Donald Trump fabricaba sin pruebas aquella teoría de que le habían robado las elecciones. In many places, like California, the same person votes many times. You probably heard about that. They always like to say, "Oh, that's a conspiracy theory." Not a conspiracy Diciendo theory. que había folks. gente que había votado, Millions mucha and gente, que millions esto of no era people. una teoría de la conspiración. Y de nuevo los ejecutivos de Fox News, el canal cercano a Trump, decían que esto era absurdo, es literal, que Trump se había inventado todo aquello, es literal, y que aquello lo estaban pilotando, también es literal, demagogos sin escrúpulos. El primer programa de ese canal, el de Carlson Tucker, decía que esto era una aguja imposible de enhebrar porque la habían trazado demagogos sin escrúpulos. Por supuesto que son demagogos, les respondía por mensaje privado el presentador estrella de aquel canal: no les vamos a seguir. Pero con las audiencias en caída libre ocurría esto, que aunque se sabía y se decía que era mentira de puertas adentro, los informativos empezaban a hacer rodar aquella mentira en portada. You'd make certain that we got to the bottom of any credible claim of fraud. Not Diciendo all the claims que se are iba credible, a llegar some are. al fondo de las And you'd acusaciones de care. fraude y You'd que esta air era una that and you'd acusación check. creíble You'd let the process work as we did in 2000. y que debía Maybe in the end, revisarse Joe el Biden sistema would win tal y como anyway. se hizo en 2000. But the public's faith in the system, and that's essential in a self-governing republic, would remain intact. That's what you would do if you cared about this country. La confianza pública estaba en juego, se decía, porque si se busca el poder y solo el poder, entonces hay que declarar a Biden ganador. Así que se sembraban dudas de Even aquello. as other states were still counting votes, and serious questions about the legitimacy of ballots remained unanswered. Se planteaban, insisto, en público lo contrario de lo que se decía en privado. En público se decía que había serias dudas sobre la legitimidad de los votos. Se decía
en público que era mentira, cuando en privado se cruzaban mensajes una y otra y otra y otra vez. Las semanas siguientes se publicaban rumores sin confirmar. Se decía que había una empresa que había robado las elecciones. Y a partir de aquí, esta fabricación, este bulo, este problema se convertía en problema económico, porque se señalaba a una empresa en concreto, Dominion Software, la empresa que recontaba aquellas papeletas. En privado se decía, esto de que hay un software que roba elecciones es una mierda, literal. No creo que haya ninguna evidencia de fraude electoral, no se han alterado las elecciones, le contestaba su productor, también literal. Pero en público a pantalla se llevaba esto otro. What Powell was describing would amount to the single greatest crime in American history. Millions of votes stolen in a day. Que se estaba cometiendo el mayor delito en la historia electoral de América, millones de votos robados. Nada pequeño, se decía. No descartamos nada. No se descartaba nada porque cuando se sabe de tecnología se sabía que había corrupción en Silicon Valley y robo en Silicon Valley. Y entonces se empezaba a invitar a los aliados de Donald Trump, a los que en privado se seguía llamando conspiranoicos, locos, es literal, se decía que tenían en otro de esos mensajes que se cruzan en privado la cabeza llena de mierda, pero a todos ellos se les dejaba hablar en pantalla y se les dejaba sembrar dudas sobre aquella compañía, sobre Dominion Software, quien estaba recontando votos. Se decía que Dominion Software había robado las elecciones y se hacía en programas incluso financieros como los de María Bartiromo o los de Ludovs, que entrevistaban a una activista de Trump, a Sidney Powell, a la que se le preguntaba, ya hemos visto que hay irregularidades de voto, sin ninguna prueba, cuéntenoslas. Sidney, we talked about the Dominion software. I know that there were voting irregularities. Tell me about that. That's to put it mildly. The computer glitches could not and should not have happened. Y su respuesta era, eso es una forma muy suave de decirlo. Aquí ha habido un robo. Se decía que se habían añadido votos que no existían a la candidatura de Biden. Lo que les estamos contando puede parecer una historia ética de medios de comunicación. Se publican cosas que se saben que son falsas. Se sabe que son burdas, pero se va con ello. Una redactora de Fox News chequea si Donald Trump dice la verdad cuando denuncia el robo de elecciones. Y aquel fact-check, aquel chequeo de hechos, es contestado por la compañía diciendo, por favor, despedidla. ¿Qué cojones está dañando la cotización de la empresa? También literal en otro correo interno. En fin, que hay una falta de ética básica que debiera llevar a mucha vergüenza y a muchas dimisiones periodísticas. Allí, aquí y en muchos otros terrenos. Pero esta historia, insisto, no es de ética periodística. Se vuelve económica al día siguiente, porque se acusa a una empresa en concreto, a Dominion Software, de haber robado las elecciones, sin pruebas, sin base. Se dice, les va a sonar todo esto, que es una empresa con vínculos a Venezuela, que el gobierno de Chávez la ha contratado, que tiene vínculos con Maduro para robar elecciones. Este era Ludovs diciendo, esta es la culminación de un esfuerzo para derribar, para dar un golpe de Estado y tumbar a Donald Trump. Es el fin de una partida irregular, se decía. Y la invitada decía, por supuesto, ha sido organizado por Silicon Valley. Organized and conducted with the help of Silicon Valley people, the big tech companies, the social media companies, and even the media companies. Se acusaba a Silicon Valley, a las grandes tecnológicas, a las redes sociales y a los medios de comunicación de haber dado aquel falso golpe de Estado. Bueno, pues hoy Dominion Software ha llevado a Fox News a los tribunales. Le acusa de mentir a sabiendas de que miente, le acusa de difamación y le ha presentado la demanda por difamación, la demanda por la mentira más cara de la historia. Dominion Software ha perdido contratos durante este tiempo y reclama $1.600 millones por difamación. Washington, Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo es y qué es exactamente la demanda contra Fox News? La denuncia presentada por Dominion se exige a Fox News un total de $1.600 millones por daños y prejuicios por difundir afirmaciones falsas de que su tecnología permitía el fraude electoral. Pero por otro lado, la cadena se enfrenta también a otra denuncia similar presentada por otra empresa de voto electrónico, Smartmatic, y que pide $2.700 millones. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto para Fox News? Bueno, económicamente podría poner a la cadena en apuros. Estamos hablando de un total de $4.300 millones si combinamos las dos denuncias, mientras que la empresa Fox Corporation, propietaria del canal de televisión, tiene unos $4.000 millones en efectivo, según su última declaración de resultados. Y por otro lado, sea cual sea el desenlace de estos procesos, estas denuncias y todo lo que estamos conociendo en torno a este caso, como los mensajes del presentador Tucker Carlson o la declaración de Rupert Murdoch, suponen un duro golpe contra la reputación y la credibilidad de Fox News. No es que se publicara sin pruebas, es que se sabía que lo que se publicaba era falso. Tonight, the final countdown to election night is on. The choice couldn't be clearer. The stakes couldn't be higher. I know we can meet the moment. It's midterms election eve. Y la portavoz a la que se daban minutos y minutos de pantalla era descrita en los correos internos de la compañía con estos adjetivos que les leo literalmente. De Sidney Powell se decía: esta tía es una loca. Se decía: esta es una tía que antes de salir en antena ha tomado LSD, heroína y cocaína en los camerinos para decir cosas así. O que decía: viene aquí con acusaciones de mierda. Todo esto es lo que decían los ejecutivos y los abogados de la compañía, porque los abogados de la compañía advertían en privado: puede estar perdiendo la cabeza, no ha verificado absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Así que mientras todo esto se decía en privado, en público se la presentaba de muy distinta manera, como la gran heroína americana. There's never been a more critical time. Fox News Media brings America together. America is watching. News and fearless debate. We're invested in you. From Wall Street to Main Street. Aquella teoría de la conspiración, aquella gran mentira, se ha resuelto con, primero, el 5 de febrero, una notificación, 3 meses después, de que había querellas contra Fox News por difamación. E inmediatamente después, Fox contestaba, cancelando algunos de los programas que habían vendido aquella teoría, el de Lou Dobbs fundamentalmente. I think most Americans right now cannot believe what we're witnessing in this election. We have across almost every state. Es Lou Dobbs comentando cómo marchaba y dejaba la cadena, aunque la cadena anunciaba un formato nuevo más adecuado para el tiempo postelectoral que afecta a Fox Business, a este presentador en concreto. Fox alega que lo publicado tiene la cobertura de la libertad de expresión y que se basó en lo que decía Trump. Y a partir de aquí, las preguntas morales, saben ustedes, son infinitas. Es legítimo mentir para ganar audiencia. ¿Se puede sostener alguien que ha mentido en pantalla después de reconocer que ha mentido? Se contribuyó incluso a esto, al asalto al Capitolio. Pero hay además de esas preguntas morales, preguntas legales. Son algunas menos. Para conseguir difamación, legalmente en Estados Unidos hay que probar intención de daño o negligencia absoluta por la verdad. Hay que probar que se ha obviado la evidencia y la sentencia ha de ser unánime, así que con que un miembro del jurado diga no, crea a Fox News probablemente sale indemne de esto. Hay preguntas morales infinitas, hay preguntas legales más o menos limitadas, pero hay una pregunta económica y solo una, y es si sale gratis mentir. Hoy hemos invitado a este espacio económico a quien sabe, especialista en esto, magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Magistrado, sale gratis mentir. El veredicto en Estados Unidos ha de ser de unanimidad, pero si no hay unanimidad, Fox puede salir indemne. ¿Es gratis mentir? Efectivamente, no puede salir gratis si queremos sentar las bases de una convivencia democrática y de valores democráticos.
Hombre, es un tema en el que siempre está en tensión la libertad de expresión y la crítica y lo que es, pues, en expresión norteamericana, el libelo. Entonces, el libelo, pues, consiste fundamentalmente en noticias concretas. Es decir, se puede distinguir entre una expresión genérica, se han falseado las elecciones, bueno, se dice responsabilidad política, o en imputaciones concretas, como es el caso que se está aquí manejando de las dos empresas tecnológicas, Dominion y Smartmatic, ¿no? Entonces aquí ya las acusaciones son muy concretas y específicas y entramos en lo que ya constituye no una afirmación genérica, sino un libelo, porque esas noticias no han sido contrastadas ni tienen ninguna base real. Magistrado, y déjeme que le ponga en los dos escenarios, porque los dos escenarios tienen implicaciones económicas y de libertad de expresión. Escenario número 1. Sí se condena a Fox News. Si se condena a Fox News son 4.300 millones de sanción. La compañía tiene 4.000 en caja. Es decir, esto significa quebrar a la compañía. ¿El tribunal puede abrir la posibilidad de quebrar medios de comunicación? Bueno, lo que está en juego en este caso en concreto es una consecuencia añadida de algo que yo creo que se ha apuntado antes en el programa, que es el daño económico y reputacional que tiene para las empresas que han sido difamadas en el libelo. Por cierto, la jurisprudencia norteamericana en este aspecto, cuando el libelo ha sido constatado, el demandado no tiene defensa a menos que pueda probar al jurado que sus afirmaciones son ciertas en todos sus extremos. Estoy leyendo una síntesis de numerosísimas sentencias de los tribunales norteamericanos. En este caso no parece que se pueda demostrar, todo eso es falso, porque las imputaciones concretas son efectivamente, como se ha dicho, que se trata de dos empresas tecnológicas de computación de votos electrónicos que habían sido financiadas por Hugo Chávez, en principio, la referencia, no sé si después la han extendido a Maduro, pero además, y muy concretamente, que habían diseñado un software en Italia que pasaba los votos de Trump a Biden. Y esto, claro, ya es una afirmación concreta que pone en evidencia no solamente la falsedad, sino pues el prestigio y la credibilidad de esas empresas que han sufrido, repito, un daño económico que es el que reclaman. Ese es el escenario 1. Sí hay condena y, por tanto, puede ser esa sanción hasta 4.000 millones de dólares. Insisto, puede ser la mentira más cara de la historia. Pero está el escenario 2, que no haya condena. Si no hay condena, magistrado, ¿esto qué significa? Yo pienso que estas imputaciones son tan concretas que se abrirán paso en los tribunales norteamericanos. Efectivamente, si consiguen demostrar estas cantidades, 1.600 por un lado y 2.700 por otro, como has señalado, puede llevar al cierre de la cadena. Martín Pallín, ¿y en España? ¿En España es perseguible esto? Legalmente una compañía puede mentir, puede decir esto es muy burdo, pero vamos a seguir con ello, y que no tenga consecuencias económicas, ¿o esto puede tener eco aquí? Pues hombre, yo creo que sí, además hay precedentes. Recuerdo uno de una empresa, no puedo decir los nombres, de una empresa auditora, en que se le imputó falsamente de que amañaba las cuentas y las auditorías, y entonces la demanda no solamente consistió en la protección de su credibilidad y su reputación profesional, sino que se cuantificó cuánto había perdido desde que se publicó la noticia hasta el momento en que formula la reclamación. Y los tribunales le dieron la razón y establecieron una indemnización en función de la demostración de que se había perdido una determinada cantidad comparando los balances del año anterior y el año posterior. Por otro lado,
cuando se entra en terreno del honor, la intimidad o la propia imagen, que ya afecta más a las personas individuales más que a las empresas, pues ahí indudablemente la mentira no puede salir gratis. Lo que pasa es que ahí la determinación de la cuantía de la indemnización pues es bastante, digamos, elástica, no se puede determinar de antemano, pero lo que sí está previsto también en nuestra legislación es la obligación de rectificar. Pues, magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, Javier, un abrazo. Hoy esta es la pregunta que no solamente rodea la libertad de expresión, rodea también al negocio de la información. Si estamos ante sale gratis mentir o si estamos ante la mentira más cara de la historia. There's never been a more critical time. Fox News Media brings America together. America is watching. News and fearless debate. We're invested in you. Y esta puede ser la verdad que haya dicho Fox News. Nunca ha habido un tiempo tan crítico para esto. On radio and podcast. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.